De educación y en lo específico qué funciona. Habrá alguien que nos dará la charla sobre qué funciona en las aulas y Chema, que a lo mejor nos va a decir qué no funciona en las aulas. Entonces, nuestro primer ponente será, entonces quiero un aplauso muy grande para Chema. Chema es compañero nuestro, además tú estabas en la primera organización, ¿no? De la Secubirs original. Y bueno, Chema es graduado en psicología en la UGR, hizo también un máster en neurociencia cognitiva y es doctor en psicología. Durante su tesis investigó cómo el cerebro anticipa la información visual y en diferentes contextos con especial interés en la atención. Después acabó la tesis y dejó la academia y cursó un máster de educación secundaria en especialización de orientación educativa. Actualmente está opositando para trabajar como profesor de biología. Ya he escuchado a Chema varias veces, ¿no?, hablar de su tema de ciencia en general, habla súper bien, entonces estoy súper segura que será un profesor excelente. Su charla se titula Hemisferios de colores, observaciones de un neurocientífico infiltrado. Y hablará de cómo, a pesar del interés, ¿no?, que muchos profesores, muchos docentes de primaria y de secundaria muestran por la neurociencia, hay una importante desconexión entre la investigación y lo que encontramos luego en las aulas. Esto ha llevado a la proliferación de lo que llamamos neuromitos, que serían ideas erróneas sobre el funcionamiento del cerebro que se han infiltrado, ¿no?, en las aulas, llegando incluso a los libros de texto, y Chema nos enseñará algunos ejemplos, no sé si gracioso o súper triste. Entonces, Chema nos vas a mostrar cómo surgen esta idea, estos neuromitos y qué impacto tienen en la práctica educativa. Él nos va a traer su experiencia real, como profesor, ¿no?, en formación, y tratará, nos va, a ayudar a entender cómo utilizar o cómo no utilizar la neurociencia a nuestro favor a la hora de enseñar en la escuela. Entonces voy a dejar el micro a Chema y un aplauso. Haga lo que haga, no va a estar a la altura de la presentación. Partimos de eso. Vale, mientras se va poniendo la presentación, me gustaría tantear un poco la gente que hay. ¿Quién viene de la ciencia? ¿Quién viene de la universidad? ¿Quién está investigando ahora mismo? Bien, la mafia de siempre, estupendo, me alegro mucho de veros. ¿Quién viene de la educación? ¿Quién está trabajando ahora mismo en coles, en institutos? Vale, bien. Esta es la gente realmente que yo quiero que saque cosas de aquí. El resto tiene cosas muy importantes que sacar, pero realmente, y como vamos a ver, lo que yo me he encontrado es que los que venimos del mundo de la investigación, hay una serie de cosas que damos por hechas, que damos por ciertas, que luego quizás no siempre lo son, y no han llegado como nos gustaría que llegasen. Me sé la presentación sin ningún problema, no me hacen falta diapositivas. O sea que, ¿sabéis lo que es un cerebro? Mientras tengáis eso en la cabeza, a mí me vale. Vale. Para pasar la pantalla. Bueno. Es demasiado fácil. Vale. Me gustaría hacer un poco de énfasis, no tanto en la parte de arriba, al menos al principio, como en el subtítulo de la presentación. Observaciones de un neurocientífico infiltrado.
¿Qué quiere decir este título de flipado que he puesto? Lo que quiere decir es que no soy pedagogo, no soy maestro, no soy psicólogo educativo. Yo estoy formado en psicología y me he doctorado en psicología especializado en neurociencia. Lo que yo sí sé es cómo se investiga en neurociencia, cómo interpretar, o al menos cómo acercarme a una interpretación de un artículo de neurociencia, y eso es con lo que yo partía cuando el año pasado empecé a pegar mi volantazo y dije, no, yo quiero trabajar en mi instituto, y yo quiero trabajar con los niños, yo quiero ser profe. Entonces me metí a hacer el máster, y me metí en un instituto, y hablé con profes, y conocí a un montón de gente, y lo que yo vi es que por un lado estaba yo, feliz, haciendo la ciencia, asumiendo que la gente en general sabía las cosas que yo sabía, y que lo que yo estaba investigando, de una forma u otra, acabaría calando en la práctica educativa, y esto, pues en general, habría cosas que serían conocimiento general, cultura general. Y luego resulta que no, que llego al cole, llego al instituto, y cosas que yo daba por hecho se veían de forma muy diferente. Y se veían de forma muy diferente específicamente al respecto de la neurociencia. Dentro de este campo había un montón de cosas que habían llegado a medias. En parte habían llegado, pero las conclusiones a las que la gente había llegado en base a esa información que yo daba por cierta, eran muy diferentes y se aplicaban de forma muy, muy diferente a lo que realmente sabemos a nivel de investigación nos puede decir. A esas cosas las vamos a llamar neuromitos, que son ideas erróneas, pero con un fondo relativamente cierto, que se aplican y se utilizan para justificar determinadas prácticas. Yo esto me lo encontré muchísimas veces y me impactó muchísimo. Por eso realmente estoy aquí dando la charla, porque me he pasado 1 año y medio quejándome de todas las cosas que vi y me han dicho, mira, dilo ya una vez con público, déjalo en paz. Los neuromitos tienen todos una base científica, tienen un fondo de algo que es cierto. Ese algo puede estar más lejos o más cerca, pero algo hay. Por ejemplo, el cerebro humano tiene 2 hemisferios. Bien, los hay 2 hemisferios. Ahora bien, después de eso nos vamos a pegar un triple. Vamos a dar un salto lógico, vamos a decir una cosa que en el fondo se parece a eso que hemos dicho al principio, pero que en realidad no tiene nada que ver. Como por ejemplo que los 2 hemisferios hacen cosas radicalmente diferentes y otras muchas conclusiones que vamos a ver después. En general, todos los neuromitos funcionan porque parece que funcionan. Por una parte es como, bueno, si esto es súper lógico, ¿cómo no va a funcionar? Si esto es ciencia, esto es neurociencia, que es una ciencia chulísima. Además, en muchos casos suenan a cosas que nos responden a preguntas que tenemos, y aunque no las respondan bien, como parece que nos están dando una respuesta válida, tenemos muchas ganas de que sean verdad. Y los cogemos, y los utilizamos, y nos los quedamos, y luego cuando no funcionan nos preguntamos qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado y por qué nos está pasando esto. Y quiero empezar con el que da título a la charla. Hemisferios diferentes, personas diferentes. ¿Quién tiene o ha tenido o conoce a alguien que tiene una camiseta con este dibujo? Yo he tenido una camiseta con este dibujo. Yo confieso, yo he sido ese tipo de persona. Y ahora he cambiado, ahora soy mejor, pero antes no pasa nada. Y ahora vamos a ver qué pasa con esto. Esto es una tendencia, una creencia que está súper extendida. La idea es esa. Como hay 2 hemisferios, cada hemisferio se encarga de una serie de tareas. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el libro de tercero de la ESO de biología, en el que en el tema sobre el sistema nervioso te plantan una foto. Esta foto la he echado yo. Preparando una unidad didáctica, dije, voy a usar una referencia. Me encuentro un cerebro de colorinchi y cada hemisferio con una serie de funciones asignadas, funciones radicalmente distintas, rollo, por un lado hay lenguaje hablado, por otro lado hay percepción espacial, y todas esas perfectamente divididas entre los 2 hemisferios. Como digo, todos estos mitos tienen una parte que sí que tiene base científica. Como decía, hay 2 hemisferios. Bien, hasta ahí, verdad. Además, hay funciones que sí que están lateralizadas. Las famosas, quizá en este caso, sean las áreas de Broca y Wernicke, que son las que se ponen siempre de ejemplo. Son 2 regiones muy específicas que están asociadas al lenguaje. En general, en la mayoría de la gente, se suelen encontrar en el lado izquierdo. ¿En todo el mundo? No. ¿Siempre en la izquierda? No. Pero suelen estar en el lado izquierdo. ¿Son las únicas áreas que regulan el lenguaje? Tampoco. Pero estas 2 suelen estar a la izquierda. Hay otras cosas.
El control manual está en el hemisferio contralateral, que se llama. Es decir, el control de la mano izquierda está en el hemisferio derecho, el control de la mano derecha está en la izquierda, y lo mismo pasa con el campo visual. Hasta ahí, también. Y finalmente, hay diferencias en dominancia, al menos manual, ocular y demás. Hay personas que prefieren utilizar la mano izquierda y personas que prefieren utilizar la mano derecha. Y eso también. Hasta ahí nos lo creemos. Y ahora vamos a pegarnos un triple. Triple 1. Las funciones cognitivas se agrupan independientemente en cada hemisferio. Algunas funciones súper específicas parece que te las encuentras más en un lado que en otro. Algunas, pero no todas. Cuando hacemos una tarea de lenguaje en laboratorio, se suelen activar los dos hemisferios. Para algunas cosas concretas se activa más uno que otro, pero en general se activan los dos. Si entramos en campos como la atención, no decimos que la atención está en el hemisferio izquierdo o derecho. Hay una parte muy concreta de la atención que te la sueles encontrar a la izquierda. Hay una parte muy concreta de la atención que te la sueles encontrar a la derecha. Pero eso no quiere decir que toda la atención, toda la planificación, toda la percepción espacial esté solamente en un hemisferio. Eso es un salto, es un triple. Además, los hemisferios están muy conectados. Yo imagino que este plano del cerebro lo habéis visto 1.000.000 de veces. El cuerpo calloso parece ahí estupendo y dices, claro, eso conecta los dos hemisferios. Yo creo que quizás nos ayuda más a ver lo interconectados que están los hemisferios si vemos el cuerpo calloso así. Esos son un follón de cables que están conectando unas neuronas con otras. La neurona, lo que diferencia a la neurona de otras células, entre otras muchas cosas, es que es una célula con cable, está hecha para conectarse, está hecha para transmitir información. No pasa una cosa en un hemisferio sin que esté pasando o se esté comunicando inmediatamente en el otro. Hablar de hemisferios independientes es saltarse toda esta información. Por otro lado, pegamos un salto un poco más lejano con este tema. Personas con dominancia manual concreta serán mejores en habilidades que estén lateralizadas. Es decir, hemos dicho que hay dos áreas típicas del lenguaje que se suelen encontrar a la izquierda. ¿Cuánta gente diestra hay aquí? Entiendo que la mayoría. Bien, según esto, toda la gente que es diestra debería, y hemos dicho que la mano derecha se controla desde el hemisferio izquierdo, toda esa gente debería ser mejor en tareas de lenguaje. Sospecho que no. Llámenme exagerado, pero eso no solo no se replica, no aparece, sino que cuando miras a nivel metaanálisis, es decir, coges un montón de artículos y miras lo que pasa entre todos ellos, ¿qué encontramos? No hay evidencia de que haya personas que tengan hemisferios dominantes. Hay funciones que tienen dominante en un hemisferio o en otro, pero de hecho todos hemos conocido gente que es zurdo de mano y diestro de pie, o que ve mejor con el ojo izquierdo pero luego quiere mejor con la mano derecha. Hay un montón de diferencias y es difícil argumentar que los dos hemisferios son totalmente diferentes, desde luego en este sentido. Y el siguiente salto, que es el mejor de todos. Cada hemisferio tiene su propia personalidad y actúan de forma independiente. Esto lo habéis escuchado alguna vez. Y si no lo habéis escuchado, lo dijo el bueno de Pablo Moto en su programa de máxima audiencia delante de 200.000 millones de personas. Y dijo, no, es que los hemisferios funcionan de forma independiente. Y de hecho, cada uno tiene su propia personalidad. Y yo, pues, citando al bueno de Joe Biden, ¿qué? ¿Cómo? O sea, si lo de antes ya no se sostenía lógicamente con la evidencia, esto, que está a 20 kilómetros, se sostiene muchísimo menos. Y sin embargo, nos encanta decir que podemos predecir cómo van a ser las personas. Yo, en el instituto, me encontré con profes que me dijeron, no, yo sé de neurociencia. Yo tengo en cuenta si un alumno es de cerebro izquierdo o cerebro derecho a la hora de darle los materiales. Y yo, bien, es justo lo que hace falta, es lo que necesitamos. Al final lo que hacen este tipo de teorías es intentar justificar que hay como dos personas dentro de nuestra cabeza. No he sido yo quien ha tomado la decisión, es que ha sido mi cerebro izquierdo, es que ha sido mi hemisferio derecho el que ha hecho. Con tal de no asumir que igual la culpa es mía, damos los saltos que haga falta. Y en esa misma línea nos encontramos con la siguiente. Esto todo el que haya estudiado psicología lo ha escuchado, seguro. Y mucha gente que no, también se lo habrá encontrado. El cerebro triuno. El cerebro triuno lo que nos dice es que el cerebro en realidad está dividido en tres partes. Por una parte primitiva, el cerebro reptiliano, que encontramos igual en
animales inferiores evolutivamente, como son los reptiles. Y sería un cerebro que se encarga de las cosas instintivas, de los impulsos, de mantener las funciones vitales, que te palpite el corazón, que respire. Luego tendríamos encima una capa de cerebro más evolucionada, que sería la capa emocional, que se correspondería un poco con el sistema límbico y que sería propio de los mamíferos, que están más evolucionados que los reptiles. Y finalmente tenemos una tercera capa por encima, que es la mejor de todas porque es la nuestra, que es la corteza o la neocorteza. Esto es lo que nos permite razonar, es lo que nos permite pensar, es lo que nos permite ser lógico y humano. Esa es la buena, esa es la bien desarrollada. Bien, yo esto me lo encontré cuando me hablaron de gente que trabajaba en un EOE con niños con problemas de conducta, con trastorno grave de conducta serios, y era gente que era hiper profesional y que trabajaba súper bien y que tenían una calle con los niños que yo no voy a tener en mi vida. En mi vida. Pero tratando de justificar por qué hacían las cosas que hacían y por qué manejaban a los niños como los manejaban, me dijeron, claro, es que yo sé que cuando le hablo a un niño y el niño no entiende lo que le estoy diciendo porque está completamente enrabietado, yo sé que ese niño está reptiliano. Entonces sé que no le puedo hablar a su corteza, yo le tengo que hablar a su cerebro instintivo, a su cerebro reptiliano. Y digo yo, ¿está el niño? ¡Qué guapo! Por otra parte. Pero claro, es improbable que esto sea así. Pero parte, como siempre, de un punto de verdad. Primero, esto a esta persona le funcionaba muy bien, porque veía a un niño que estaba enrabietado y no intentaba razonar con una persona que en ese momento estaba pues, descontrolada, estaba desregulada. Bien, eso tiene sentido. Ahora, ese origen, esa base o esa justificación, no tanto. Lo que tiene sentido, esta teoría tiene más años que el Sol. Esta es una teoría de los años 60 que cuando se publicó se basaba en la evidencia que había. Y con esa evidencia era razonable. Ahora tenemos otra evidencia. Y con la evidencia que tenemos ha dejado de sostenerse. No pasa nada. Hay otros modelos. En general se basan en algunas cosas que tienen sentido. Sí que hay partes del cerebro que están especializadas. No todas, pero hay partes del cerebro que tienen especialización. El tronco cerebral reúne la mayoría de los núcleos que están asociados con funciones vitales básicas. Con respirar, con el corazón, etc. El sistema límbico se suele encontrar asociado a la emoción. Y por otra, no solo a la emoción, pero también a la emoción. Y es verdad que cuando miramos qué regiones se activan en el cerebro, cuando la gente hace tareas a nivel de razonamiento, o ves qué le pasa a una persona que se lesiona el lóbulo prefrontal, vemos que muchas de esas funciones cognitivas superiores se alteran o se activan. Vale, por ahí tenemos alguna cosa con la que trabajar. Por otra parte, es verdad que esas partes más primitivas del cerebro se conservan bien en otros animales. Hasta ahí podemos comprarlo. ¿Qué es lo que no vamos a comprar? Primero, como yo soy humano y estoy mucho más evolucionado que el resto de especies, mi cerebro tiene más capas. Esa concepción de que el ser humano es un ente más evolucionado que otras especies no se ajusta a cómo funciona la evolución. La evolución no es lineal, en la medida en la que todos los animales que hemos llegado con vida hasta aquí estamos adecuados a nuestro entorno. La evolución lo único que quiere es que tú estés bien adaptado. Nosotros estamos bien adaptados, como bien adaptados están los tiburones que llevan sin cambiar 200 millones de años. Casi mejor, a ellos no les ha hecho falta hacer nada. Nosotros hemos tenido que hacer un montón de cambios, un montón. Pero la realidad es que la evolución es paralela, todos vamos evolucionando y lo único que podemos decir es cómo de cerca o cómo de lejos tenemos los antepasados con otras especies. El antepasado común que yo tengo con el chimpancé está más cerca en el tiempo que el antepasado común que yo tengo con el pulpo. Vale, eso es verdad. ¿Quiere eso decir que yo estoy más evolucionado que el pulpo y el chimpancé a su vez más evolucionado que el...? No, no necesariamente. Lo único que quiere decir es que hemos seguido caminos diferentes y que nos separamos hace más o menos tiempo. Aparte, este proceso implica que el desarrollo del cerebro no es a capas. No vamos añadiendo capillas como una cebolla en plan de, no, ahora está bien, podemos parar. Y que una capa regule a la otra. El cerebro se va relacionando, se va desarrollando y cada vez que se va desarrollando porque lo hemos necesitado, ha cambiado. Y cuando se añadió, con todas las comillas del planeta, algo parecido a un sistema límbico, cambió el tronco cerebral. Cuando se desarrolló la corteza, tal y como la tenemos los seres humanos, cambiaron todas las otras cosas que ya había antes. El cerebro no evoluciona por capas. Se van añadiendo piezas poquito a poquito y todas ellas están siempre interconectadas. Los hemisferios estaban interconectados,
Las partes del cerebro están interconectadas. Y voy a decir esto 7 millones de veces. Todo lo que hay en el cerebro está completamente conectado. Y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Finalmente, el triple que me gusta. Cuando una persona tiene dificultades para gestionar su impulso y conducta es porque su cerebro reptiliano ha tomado el control. ¿Qué? Está guapísimo. Quiero decir, ¿pensás que tú tienes un tercer cerebro en la cabeza que está intentando decirte lo que tienes que hacer y es tu responsabilidad como humano evolucionado decirle no? Silencio, reptil. Yo te digo lo que tienes que hacer. No hay un montón de personas viviendo dentro de nuestra cabeza. No hay 3 cerebros independientes pensando de forma independiente y haciendo cosas independientes. La realidad es que este tipo de teorías lo que hacen es darle valor a determinados tipos de respuestas. Es decir, una respuesta emocional es una respuesta primitiva, mala. Una respuesta racional es una respuesta humana, buena. Cuando la realidad es que eso no es así. Una respuesta emocional puede ser muy adaptativa según el contexto. Una respuesta racional puede no serlo. Al final, la toma de decisiones es un campo complejísimo y hay millones de factores que tenemos que tener en cuenta más allá de las ganas que tenga mi sistema límbico de que yo hoy me ponga a llorar aquí encima del escenario. Estoy tentado, pero me puedo mantener. Y además esto tiene un peligro, que es que se argumenta que, bueno, es que es una forma muy sencilla de explicar cómo funciona el cerebro y además ayudamos al estudiantado a que entienda sus emociones y aprendan a regularlas. A mí me parece estupendo, pero hay un montón de maneras de explicar cómo funciona el cerebro de forma sencilla que además no son mentiras. Entonces, si podemos coger esas, mejor. Que algo sea sencillo de explicar no lo hace más veraz, no lo hace más práctico. Hay muchas formas de acercarnos a esto. Y además tiene un problema más, que es que le quitamos responsabilidad emocional al estudiante o a la estudiante. Si yo cojo a una niña que está enrabietada y le digo, no te preocupes, este puñetazo en la boca que le has pegado a tu compañera no ha sido tú, ha sido tu cerebro reptiliano. A veces pasa, que es que el cerebro reptiliano toma el control y ¿qué le vamos a hacer? Lo que tenemos que entender es que no hay 3 personas, ni 2, viviendo en nuestra cabeza. No hay 3 cerebros, no hay 2 hemisferios haciendo las cosas de forma diferente. Las decisiones las tomamos nosotros y nosotras. Las consecuencias que tienen son nuestras y no pasa nada. Eso es una cosa que se tiene que enseñar desde el principio. Y aunque esto facilite determinadas decisiones, realmente, a la larga, no es una forma eficaz de que entendamos cómo funcionan nuestras emociones. Y lo que tampoco es una forma eficaz de entender las cosas es pensar que como hay muchas regiones diferentes dentro del cerebro, eso implica que todas las personas somos radicalmente diferentes a la hora de aprender. Y esto es algo que hemos escuchado el 100% de las personas que estamos aquí. Por una parte, la teoría de las inteligencias múltiples, que básicamente lo que nos dice es cómo hay diferentes regiones en el cerebro. Cuando una persona tenga más o menos desarrolladas dichas regiones, será más o menos inteligente para unas cosas o para otras. Bien, qué guay. ¿Qué tienes tú? ¿Inteligencia natural? ¿Musical? ¿Lógico-matemática? Hay un montón. No te preocupes, que si no tienes una, tienes otra. Por aquí todo el mundo tiene algún tipo de inteligencia. No puede ser que alguien sea más o menos inteligente en general, ¿no? Todos tendremos una cosa. Y además esto lo apoya la neurociencia. Yo esto me lo encontré en el instituto, en una clase, con las paredes forradas con los 10 tipos de inteligencia, hechos por los niños y las niñas de la clase. Un proyecto que habrían hecho allí. Precioso, chulísimo, pero falso. Y por otro lado, los estilos de aprendizaje. Diferentes personas partimos de la misma base. Como hay zonas diferentes del cerebro, quien tenga más desarrollada una zona del cerebro aprenderá de forma diferente. Claro, yo es que tengo más desarrollada la audición, por lo tanto, yo necesito que a mí me enseñen las cosas de forma auditiva. No, yo es que tengo un estilo más visual, no, yo es que tengo un estilo más kinestésico, que se llama, que es bueno, motor, táctil, más tangible. Y esto no solo es popular, esto es prácticamente incuestionable. Incuestionable. Esto está totalmente presente en todo momento en los centros educativos, por todas partes. Y tiene un arraigo poderosísimo, porque gusta, porque nos ayuda mucho a explicar situaciones que son muy, muy complejas. Pero tristemente, no es. Y vamos a ver por qué no es. ¿Qué base tiene? La misma de siempre. Hay algunas regiones que tienen cierta especialización. Lo hemos dicho 1000 veces. Habéis visto que prácticamente todos los neuromitos de los que he hablado parten de la misma base.
que es esta idea localizacionista de el cerebro está dividido en áreas completamente independientes y cada una hace una cosa. Como he dicho antes, está conectado, por Dios bendito. Todo lo que hay en el cerebro son cables, para que no tengamos que preocuparnos por esto. ¿Hay especialización? Una poca, no todo. No hay compartimentos estancos independientes, o al menos muy pocos. Y por otra parte, ¿hay diferencias estructurales entre diferentes cerebros? Sí. Yo me comporto de forma diferente a otras personas. Mi cerebro seguramente sea diferente. Eso sí, cerebros diferentes en personas diferentes. Eso es evidente. ¿Cómo de grandes son esas diferencias? Vamos a verlo. Pero que cerebros diferentes en personas diferentes, eso me lo puedo creer. ¿Qué es lo que no me voy a creer? Que el cerebro está completamente compartimentalizado. No sé si conocéis lo que es la frenología, pero estamos un poco en esta. Como todo es independiente, si yo le mido el cráneo a alguien, podré predecir cómo de psicópata es. Eso ya sabemos que no. Pero tampoco nos podemos quedar en hay secciones totalmente independientes. De nuevo, hay especialización. Evidentemente hay especialización. Pero pensar que eso implica que todo lo que hay en el cerebro hace una cosa es muy complicado. Hay conexiones, todo funciona de forma integrada. Pero más aún, una teoría como la de la inteligencia múltiple a mí me obliga a hacerme una pregunta. Si el tipo de inteligencia depende de qué zona está más desarrollada, dime qué zona del cerebro es la zona de la naturaleza. ¿Cuál es la zona del cerebro de la música? La zona del cerebro de la música. ¿Cuál es la zona del cerebro de la empatía y de la emoción? Porque si hay gente inteligente para todo eso, habrá zonas claras, concretas, delimitadas que yo pueda medir para decidir cuál es cada tipo de inteligencia. Pues no, no están, no existen, no se han encontrado algunas cosas muy concretas, más o menos, pero zonas específicas para cada tipo de inteligencia, no, ni siquiera para cada estilo de aprendizaje. Por otra parte, esta idea de que como mi cerebro es diferente, lógicamente yo aprenderé de forma diferente. Es muy difícil establecer relaciones causales entre la forma del cerebro de una persona y su comportamiento. No porque no se haya intentado, y se siga intentando. Y cada vez estamos más cerca de entender cómo realmente se traslada la anatomía del cerebro al comportamiento de las personas. Pero esta teoría, las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, tienen 40 años. Hace 40 años, ya te digo yo, que no estaban ni cerca de donde estamos ahora en este tema, y ni siquiera ahora estamos cerca. Es complicado. Cuando se mira, cuando se hace metaanálisis, cuesta mucho encontrar relaciones claras, sistemáticas, coherentes y constantes. La mayoría de los experimentos en este sentido o no se replican o son para temas tan específicos que es muy difícil sacar conclusiones generales que nos permitan decir, ah, no, evidentemente todas las personas con cerebros diferentes van a actuar de forma diferente. Y desde luego está lejísimo lo que sabemos, que algo sí sabemos, está lejísimo de que nos permita establecer una metodología educativa completa solo en base a esta idea. Finalmente, bueno, vale, igual no se sustenta mucho a nivel de cerebro, pero ¿y lo que motiva a la gente en clase? Tener cada uno su estilo de aprendizaje. Claro, yo es que suspendía porque me daban demasiado las chapas y no me estaban enseñando suficientes diapositivas. No me estaban dando suficientes ejemplos. No, claro, yo es que suspendía porque a mí si me hubieran relacionado las cosas con la naturaleza, en vez de haberme intentado que yo empatizase con las personas, pues claro, pero como no lo hicieron, o respecto al mismo profesorado, no, claro, es que yo no puedo adaptarme al tipo de inteligencia de todo el alumnado, yo es que no puedo adaptarme a todos los estilos de aprendizaje, ¿qué le hago? La realidad es que esto no funciona. A nivel de inteligencia múltiple es un follón. Es un follón porque no es tanto una metodología de enseñanza clara, es un marco general que cada uno aplica como le da la gana. Y como cada uno lo aplica como le da la gana, si luego intentamos medirlo e intentamos ver si realmente funciona, en cada sitio encontramos una cosa, porque cada uno lo está haciendo de una manera. Entonces, ¿funciona o no funciona? Ah, y cuando se intenta mirar bien, la realidad es que sigue sin salir. Los resultados no son lo suficientemente potentes y los estudios que se publican tienen muchas fallas metodológicas. Gracias, Marta, por estar. A nivel de estilos de aprendizaje, hay una cosa que me gusta un montón, que es que con los estilos de aprendizaje sí hay evidencia. Hay un montón de evidencia de que no funciona. No funciona. Lo que sí funciona es la codificación dual. ¿Y qué es la codificación dual?
Pongamos que yo soy un profe que confía ciegamente en los estilos de aprendizaje. Como yo confío en los estilos de aprendizaje, pero no me voy a poner ahora a evaluar a todos los niños, qué follón, cuánto rato. Mira, yo lo pongo todo de las 3 maneras, lo voy a poner todo visual, auditivo y kinestésico, para que así todo el mundo lo acabe pillando de su estilo. Y luego ese profe o esa profe van a ver que, pues, que la gente le funciona y que están sacando mejores resultados y que están aprendiendo más. Pero no por lo que cree, no por estar adaptándose al estilo de cada persona, sino porque a todo el mundo le viene bien recibir la información de varias maneras. A todo el mundo le viene bien que le presenten la misma información, tanto visual como auditivamente, a todo el mundo, a la gran mayoría de la gente. Y como eso viene bien, gente que aplica las inteligencias múltiples, de rebote, acaba teniendo buenos resultados. No por lo que cree, no por lo que realmente pasa, sino por otra cosa que estaba ocurriendo, que estaba teniendo lugar, pero en la que no estábamos confiando. Termino con esto, los 3 neuromitos que yo más me he encontrado y que más me han preocupado, y quiero terminar con una mini idea, una mini causa sobre por qué esto prolifera, a nivel neurociencia. Sin entrar en la parte de psicología y educación informada por la evidencia expresamente, ¿por qué entran los neuromitos? Lo neuro suena verdad. Mi título de flipado de la charla era observaciones de un neurocientífico infiltrado. Yo no he dicho observaciones de un psicólogo, de un doctor en psicología, de una persona que el año pasado hizo el máster de orientación, de un opositor infiltrado. Pero como puesto neurocientífico, como, este sabrá, ¿eh? Este es ciencia, ¿eh? Este sabe, este le sabrá. Pues no, yo solo sé de lo que sé. Pero, como es neurociencia, joder, esto tiene que ser verdad. Y esto pasa en todo. La neurociencia es más ciencia que la ciencia. El neuromarketing es más marketing. Joder, yo es que hago neuromarketing. O sea que me lees la mente. Qué guay. La neuroeducación. Cuando leemos una idea respecto a las investigaciones de educación es como, estupendo, fantástico. Pero si me dicen, no, es que esto es neuroeducación, es como, o sea que es verdad. No lo sabía. Tendemos a creernos esto, y esto no es una cosa que me parezca a mí, no es una opinión mía. Esto está más que mirado, más que hablado. Meter frases aleatorias que no tengan nada que ver con tu argumentación en lo que estás diciendo, relacionadas con la neurociencia, hace que lo que estás diciendo suene verdad. Y la gente se lo cree. Y hay evidencia. Y se ha comprobado, y se ha revisado. Y a la gente le gusta, y cuando tú utilizas la neurociencia, suena que es verdad. Y ahora imagínate que eres un profe o una profe que tiene que tomar una decisión dificilísima en un entorno súper estresante respecto a qué va a hacer. Y no tiene tiempo de ponerse a leer artículos. Pero le han dicho que esto está basado en la neurociencia. Bueno, pues esto me lo creo. Esto es probable que sea verdad, porque no tienes por qué saberlo. Tú no tienes por qué haber investigado, tú no tienes por qué saber leer un artículo científico. Sí, vamos, la realidad es que la mayoría no va a saber y no pasa nada. Pero entonces, ¿en qué nos vamos a fiar? En la neurociencia. En la neurociencia que me llegue. No en la neurociencia que realmente se está trabajando y la que se está llevando a cabo en los centros de investigación. Y quiero terminar con 2 reflexiones. Una, para la gente que trabaja en el ámbito docente. Orientadores, orientadoras, profes, maestros, maestras, todo el mundo. Primero, todo este tipo de neuromitos no son gratis, tienen un coste económico importantísimo. Todo el dinero que se invierte en formación en 10 tipos de inteligencia no se invierte en formación en prácticas educativas informadas por la evidencia. Todo dinero que invertimos en manuales sobre cómo aplicar los estilos de aprendizaje es dinero que no invertimos en materiales, en contratación de profesorado. El Estado se deja un pastizal en esto y esto mueve muchísimo dinero. Dinero que no estamos invirtiendo en cosas que sí funcionan. Restringimos oportunidades. Yo no tengo tiempo de leerme 20.000 teorías. Yo voy a coger la que me suene verdad. Y la que más verdad me suena es la que tiene el prefijo neuro delante. No me voy a parar. Voy a coger una. Y como solo puedo elegir una, voy a coger esta. Y como cojo esta, dejo de utilizar las que sí tienen evidencia. Y acabamos frustrándonos. Es que he probado esto, que era científico, y no me ha funcionado. Pues será que es que la ciencia no me funciona. Claro, es que al final, ¿para qué voy a aplicar ciencia? Si sabía yo que tenía que haberle hecho caso a este blog de esta persona que realmente me ha dado las claves. Pues claro, cuando lo que creemos que es ciencia, en realidad no lo es,
nuestras impresiones respecto a la ciencia se acaban perjudicando. Hay un montón de fuentes de información que actualizan el contenido científico periódicamente. Hay un montón de formas de acceder a esto, y más aún, hay formas de acceder a gente que está en el mundo de la investigación, que está trabajando con estas cosas. Los centros de investigación cada vez más hacen actividades divulgativas e intentan que todo esto se conozca para justamente evitarnos estos costes. De nuevo, ya no me quedo solo en la práctica educativa, en cuánto podemos realmente conseguir, cuánto podemos invertir en cosas que de verdad funcionan. Y, respecto a la gente que investiga, tenemos que ser claros con las cosas que estamos haciendo. Tiene que estar claro qué se puede concluir y qué no de nuestra investigación. Porque habéis visto que ninguna de las teorías que yo he planteado venían expresamente de la psicología educativa, de la neurociencia educativa, venían de la neurociencia en general. Es decir, estar investigando en general en neurociencia no hace que lo tuyo no lo vayan a pillar los que están trabajando en educación. Va a llegar, porque de alguna manera va a llegar. Y tenemos que saber realmente qué es lo que está llegando. Tenemos que aprender a comunicarnos con el sector aplicado, tenemos que aprender a comunicarnos con la gente que está en el barro, la gente que luego quiere utilizar las cosas que nosotros estamos construyendo. Estamos avanzando a nivel teórico, y eso es valiosísimo, pero tenemos que saber cuándo ese salto de lo teórico a lo aplicado se va a dar, y poder hacer eso de forma eficaz implica siempre contactar con el sector práctico. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dificultades les están apareciendo? ¿Qué necesitan? Saber eso, no todo el mundo tiene que trabajar expresamente de eso, pero todas las actividades que se hacen en el CINCI, todos estos eventos de divulgación realmente nos sirven para esto. Que entendamos qué problemas tiene la gente, cómo podemos ayudarles y sobre todo, vamos a querernos, vamos a interactuar, vamos a hablar. ¿Cómo podemos acercarnos desde la investigación a los centros educativos? ¿Cómo nos podemos acercar desde los centros educativos a la investigación? ¿Hasta dónde yo me puedo fiar de esta cosa que me ha llegado? Todo eso es lo que queremos saber, y realmente ahí es donde entra la educación informada por la evidencia, que es lo que ahora nos va a contar Marta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Seguramente os habrá encendido la zona del cerebro hiper especializada para las preguntas después de una charla, pero como tenemos otra que está muy bien relacionada con esta, propondría hacer como 5 minutillos de pausa. Luego Marta nos va a contar sobre su tema y a lo mejor al final de las dos charlas, como podéis los dos, contestar a la pregunta del público, ¿vale? Okay. Muchas gracias. 5 minutillos.